alguien allá afuera oiga y también para conversión. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gálatas capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Yo no les he dicho el título de los mensajes en general, pero si van a la plataforma, ahí lo van a ver. El de hoy es insisto, es por fe y solo por fe. Insisto, es por fe y solo por fe. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, Nuevo Testamento. Gálatas está después del segundo libro de Corintios. Antes está el primer libro de Corintios, antes está Romanos, antes de Romanos está Hechos, antes de Hechos está Juan, antes de Juan está Lucas, antes de Lucas está Marcos y antes de Marcos está Mateo. Dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden sentarse, hermanos. Este libro de Gálatas, los primeros 4 capítulos de esta carta, pienso yo que son bien sencillos y que se pueden resumir en la siguiente frase: no te dejes fascinar, no te dejes engañar, la salvación es solo por fe. Ahora, la forma tan enfática en que Pablo explica esto es una cosa totalmente distinta. Y siento como si estuviera descubriendo la Biblia. Ya lo he leído esto muchas veces, pero obviamente ahora lo estoy leyendo con más detenimiento, estoy estudiando un poco más. Y me siento como un niño con juguete nuevo o como mi nieto. Hace años le regalamos un busito escolar a mi nieto. No que uno toca y le dice los números y poco cosas. Y ese, desde que le regalamos ese es su juguete favorito. Ya los botones no funcionan, le cambiaron la batería y nada, pero él tiene varios carros, pero ese busito es su juguete preferido. Y usa todo lo demás, pero ese es el juguete de él. Y a diferencia del busito de mi nieto, la Biblia no envejece. No se le dañan los botones. El papel se puede agotar, se puede dañar, pero el contenido sigue sonando y resonando en nuestro interior cada vez que la leemos. Cuando el Espíritu Santo nos impresiona por medio de iluminar nuestro entendimiento para hacernos ver lo que el Señor nos quiere decir. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, no sé cuántas veces lo ha experimentado, no sé si lo experimentó en el pasado y ahora no lo experimenta, pero resulta que una de las cosas más maravillosas que existen en el planeta es cuando usted está leyendo la Biblia y dice: esto estaba ahí y yo no me había dado cuenta. Eso me pasa muy seguido. He leído la Biblia varias veces de tapa a tapa, he estudiado libro aquí, libro allá, y muchas veces llego a un libro que ya he visto muchas veces y de repente, uy, esto, yo no había entendido esto así. Entonces, hay algo que Pablo hace en este capítulo 2 que me llama la atención y es cómo utiliza la actitud de Pedro como ejemplo para mostrar a los Gálatas su error. Mire que el capítulo 2 empieza: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero ¿qué pasa antes? Es el 3. ¿Qué pasa antes de eso? Bueno, desde el versículo 11 dice:
Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué hizo Pedro? Pedro llega a Antioquía, llega solo, está con Pablo, está con los gentiles, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia de gentiles, y ahí estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba Lucio y otro poco de líderes cristianos, que eran los líderes de la iglesia en Antioquía, y Pedro llega y se encuentra con este poco de cristianos y se goza con ellos. Y ahí sí los cultos eran como hasta las 5 de la tarde y sí había comida. Entonces se la pasaban discutiendo, no, conversando sobre la palabra y todo ese poco de cosas, y las iglesias en el primer siglo compartían la comida. La cena del Señor era una comida, no un pancito. Entonces, Pedro se sentaba con ellos a comer. Ellos compartían y se sentaban y Pedro estaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Llegó Santiago, envió unos emisarios, no sé si iban hasta Antioquía o si iban a otro lado, pero dice Pablo pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, de Santiago, ya no quería comer con los gentiles. ¿Por qué? Porque para un judío no cristiano el comer con los gentiles es abominación. Entonces Pedro empezó a fingir que él no estaba comiendo con ellos. No, yo voy a comer con ustedes acá. Y aquí está el problema. Yo les decía la semana pasada que cuando yo veo, por ejemplo, que vamos a decir que en Facebook, porque en Facebook es donde me ha pasado, que un cristianito, entre comillas, un cristiano normal, que llega a la iglesia, pone algo que es un error, yo le escribo aparte, hermano, mire, esto es así, así, y le explico. Pero cuando el que lo hace es un líder, yo ahí mismo donde lo puso, ahí mismo le corrijo su error. Ahí mismo le digo, hermano, esto no es así, por esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque así como con Pedro. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasa? Pedro no era cualquiera. Pedro no era cualquiera. ¿Quién era Pedro? Dice Pablo que Pedro, Jacobo y Juan, versículo 9, Jacobo, Cefas es Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Pedro era un líder principal de la iglesia, una columna de la iglesia. Así que aunque Bernabé era un gran líder, Pedro era columna de la iglesia. La Biblia dice que cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis, dice que en el templo habían 12 columnas que eran los 12 discípulos del Señor. Pedro es una de esas columnas, no era cualquiera. Así que no es raro que un líder firme y claro como Bernabé haya sido influenciado por alguien que es columna. O sea, no es lo mismo un líder fuerte que alguien que es un principal. Entonces Bernabé se dejó arrastrar. ¿Por qué se corrige al líder? Se le corrige de frente y delante de todos, porque él está afectando a mucha gente. Y cuando tú lo corriges de frente, los otros tienen la oportunidad de darse cuenta que hay un error y de corregir su error ahí mismo. Pero si tú lo corriges por detrás, mira hermano, que no sé qué, los otros quedan afectados de todas maneras y no corregiste lo que tenías que corregir. Los que necesitan corrección son aquellos que no entienden bien, que son jóvenes que no conocen bien la palabra. Necesitan ser corregidos, por eso hay que corregirlos de frente, como hizo Pablo con Bernabé. Algunos dicen, no, que Pablo se equivocó, No, Pablo no se equivocó. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer, corregirlo cara a cara, de frente. Además, Pablo dice que a Pedro
se le concedió el ministerio hacia la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. Quiere decir que estos dos, Pedro y Pablo, tenían una posición especial a nivel espiritual porque ellos eran la cabeza visible de los dos ministerios principales, el que iba hacia los judíos y el que iba hacia los no judíos. Así que Pablo lo confronta y le dice de frente, déjate de hipocresías. Lo que tú estás haciendo está afectando también a los gentiles. Porque eso es lo que le dice cuando dice, si tú siendo judío te comportas como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le está diciendo? Al tú apartarte de esa manera y andar a actuar como hipócrita y haciendo lo que haces, vas a hacer que los gentiles crean que lo que hay que hacer es lo que tú estás haciendo. Está afectando a mucha gente y tenemos que tener cuidado. Ahora, Pablo, ¿y qué es lo que yo digo hace un rato? Que el resumen de todo esto es, no es por obra, es por fe. Pablo dice en el versículo 16, 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esto lo dice Pablo hasta el cansancio en todos estos versículos, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces dice Pablo en este solo versículo que las obras de la ley no justifican? Lo dice por lo menos 3 veces. Por lo menos 3 veces lo dice, las obras de la ley no justifican. No, nadie es salvo por las obras de la ley. ¿Y qué son las obras de la ley? Cualquier cosa que no es de fe. Cualquier cosa por la que tú te quieras salvar que no tiene nada que ver con la fe. Claro, ahí él está hablando de la ley mosaica. Pero cualquier cosa que tú quieras, por ejemplo, aquellos que dicen que no, que yo voy y le pido a Santa Pera. O aquellos que dicen, no, lo que pasa es que yo voy toda la iglesia y rezo todos los días, eso no sirve para nada. Si tu fe no está puesta en Cristo, estás perdido. Así de sencillo. Si tu fe no está puesta en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, vayan a Pedro todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vayan a María todos los que están trabajados y cansados, que María los hará descansar. Digo, vengan a mí, dijo Jesús. No los mandó a ninguna parte, él dijo, vengan a mí. Cuando Naamán vino, vino buscando sanidad a Israel y lo llevaron al rey. Y el rey se rasgó el vestido porque, mira, este es como me está provocando ahora. Y se rasga el vestido así y dice Eliseo, díganle allá al rey que por qué te rasgaste el vestido. Mándamelo acá para que vean que hay Dios en Israel. No era Eliseo el que sanaba. De hecho, cuando Naamán es sano, llega a Eliseo y le dice, te quiero dar todo el mundo. Estoy exagerando, obviamente. Te quiero dar todo el mundo. Y dice, no me des nada. Yo no te sané, el que te sanó fue Dios. Llévate toda tu cosa. Yo no quiero nada porque es que yo no hice nada por ti, el que lo hizo fue... Es más, ni siquiera te quise ver a la cara, te mandé al Jordán para que sepas que el que te sanó fue Dios. Si Eliseo acepta el obsequio de Naamán, Naamán hubiera quedado pensando que el profeta lo sanó. Hubiera quedado adorando al profeta. Pero el profeta le dijo, no, quédate con tu cosa porque el que te sanó fue Dios. ¿Y qué dijo Naamán? Yo voy de aquí en adelante, voy a adorar a Jehová. Lo que yo directamente donde tenía que ir a mirar a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, a mirar a Cristo. Si miramos para otro lado, estamos perdidos. Cuando usted se vea buscando fórmulas de qué voy a hacer, que no encuentro, que voy a hacer no sé qué, dése cuenta que está perdido. Su confianza tiene que estar en Dios, su confianza tiene que estar en Cristo. Cuando usted sale a buscar trabajo, no sale a buscar trabajo pensando que usted es un rareza, que tiene el mejor currículum, usted sale a buscar trabajo pensando que el Señor le va a abrir la puerta.
Entonces nosotros tenemos que estar claros en algo. Es más, yo puedo parar aquí ya y no seguir predicando. Porque ese es todo el mensaje. Es por fe, es por fe, es por fe, una y otra vez. Y dice, y si buscando ser justificado en Cristo, mire, si buscando ser justificado en Cristo, presta atención, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, yo no estoy para la ley. Yo no hago nada por la ley, yo lo hago por la fe. Así que los que de la ley me dicen que yo soy pecador. Ellos me ven a mí como pecadores. Por eso Cristo no es ministro de pecado. Porque si las cosas que destruí, mire, si las cosas que las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, yo estoy predicando que la salvación no es por la ley, es por la fe. Y si de repente yo destruí la fe de la gente en la ley, para que pongan la fe en Cristo, y ahora yo me vuelvo un transgresor, me vuelvo en alguien que está violando la ley, me vuelvo en alguien que está traspasando los linderos, que está haciendo las cosas mal. Pero él se mantiene firme ¿en qué? En que la salvación es por gracia, es por la fe. Por eso es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué? Estoy crucificado para la ley. Y ya no vivo yo. ¿Qué era Pablo antes de ser cristiano? Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que seguía la ley estrictamente. Y ya ese Pablo que seguía la ley, ese Pablo que era perseguidor de la iglesia, ya murió, ya no vivo yo. Lo que yo era, lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer, ya eso no existe. ¿Qué existe ahora? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya yo no vivo, ya no son mis deseos, ya no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero. Lo que yo vivo es lo que Cristo quiere vivir en mí, lo que Él hace a través de mí. Por eso hace un rato que preguntábamos, la pregunta de ¿qué ve Dios en nosotros? Entonces dijimos que ve el disfraz de Cristo, que ve a Cristo como si estuviéramos disfrazados de Él. Pero no es que Él ve en Vanessa la cara de Cristo, no. Lo que está viendo Dios en ella son las obras de Cristo en su vida. Eso es lo que Dios ve en nosotros, es la obra de Cristo en nosotros. Cuando un cristiano es verdadero cristiano, es lo que hace, es lo que agrada a Cristo, lo que agrada a Dios. Y eso es lo que Dios ve. Ahora, Pablo, después que habla de la simulación de Pedro y de cómo Pedro arrastró con él a un poco de gente, le dice, oh Gálatas insensatos. Para el que no sabe, insensato es falto de inteligencia, tonto, sin conocimiento, sin entendimiento, necio, etcétera, etcétera. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién los mareó para no obedecer a la verdad? A vosotros, mire, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y eso es parte de lo que hablábamos hace un rato, de que, ¿qué le pasó a ellos? Bueno, Pablo no estaba ahí con ellos. Pablo no estaba con ellos y vinieron otros, que según ellos eran como grandes predicadores, grandes apóstoles, gente que conocía la palabra, pero vinieron a decirle a ellos que ellos necesitaban seguir la ley para poder ser salvos. Y algún día yo no voy a estar. Ya sea porque me voy a pasear y regreso. ¿Esa te gustó? Ya sea porque me enfermé y tengo que retirarme por un tiempo. Ya sea porque simplemente me voy y no regreso más. Pero vamos a suponer que me voy. ¿Sabes qué? Estoy cansado, voy a coger un mes de vacaciones. Hermana Tella, necesito que mande a alguien allá a Willy a que me cubra durante un mes que voy a coger vacaciones. Y cuando yo regreso, me encuentro con que si yo no hago esto, no soy salvo. Si yo no hago lo otro, me encuentro a la gente predicando, el ladrón no vino tarde, sino que el diablo, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo voy a decir, tanto tiempo he hablado por gusto.
Tanto tiempo, yo le pregunté, le prediqué, dice Pablo, yo les enseñé a ustedes escrito realmente cómo es. Él está crucificado. Y si usted pone la mirada en esa cruz, ya usted no necesita nada más. Ya se les dijo claramente cómo es que ustedes ahora se van a ir por otro lado. ¿Quién te engañó? ¿Quién te mareó? ¿Quién te cambió la perspectiva? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibe el Espíritu usted? Tan necios sois. Mire, Pablo dos veces, o sea, dos veces. Primero le dice insensatos. Y luego les vuelve a decir insensatos. Porque la palabra para insensatos en el primer versículo es la misma palabra para necios en el tercer versículo. Tan necios sois, tan tontos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, habiendo llegado a lo más alto, ahora te vas a regresar para atrás. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, porque esta gente no la tenía fácil. Esos cristianos en ese tiempo no eran perseguidos como nosotros, pero sí eran tratados de manera muy dura. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, volvamos un poquito atrás. Dice, versículo 1, a vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Okay? El versículo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo crucificado. ¿Ok? Cristo crucificado. Ahora, Cristo justificado no es el judaísmo. Para el judaísmo, la salvación es la circuncisión. Para el judaísmo, la salvación es seguir las obras de la ley. Y Pablo está hablando claramente que eso no es salvación. ¿Ok? Para el judaísmo, la salvación es guardar las fiestas. Y ya Pablo aclara claramente que eso no es, para la redundancia, eso no es la salvación. Para el judaísmo, lo importante es que estemos atados a las tradiciones. Y nosotros no tenemos ninguna atadura con ninguna tradición. El judaísmo, la verdad no es la religión tradicional. La religión tradicional, para la religión tradicional, la salvación es oír sus liturgias sin sentido, sin valor, sin fundamento, sin fe, sin Cristo, sin palabra, sin nada. Para la religión tradicional, la salvación es seguir tradiciones que no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor, no tienen ningún fundamento en Cristo, solamente en la imaginación de gente malvada y loca que se inventó cosas para mantener a la gente atada, apartada de Cristo. Para la religión tradicional, la salvación es seguir a sus líderes. Lo que el líder diga allá arriba, todo el mundo lo obedece, aunque no están así. La otra vez escuchaba a un hombre que decía que en la iglesia evangélica, si alguien tiene una duda, ¿a quién le pregunta? Pregúntale a tu pastor, cabezón. Pero que en la iglesia católica hay un líder y hay un magisterio. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que nosotros no seguimos a hombres. ¿Cuál es el problema? El problema es la historia. Ellos quieren minimizar lo que no se puede minimizar. No es lo mismo que Pedro haya negado a Cristo, no es lo mismo que Pedro haya tenido un acto de hipocresía, a que Pedro haya sido violento, a que haya sido asesino, a que haya sido violador, a que haya sido... Y eso es la historia de ellos, esa es la historia de sus líderes. Pero ellos quieren decir, no, que pueden tener defectos. No, es que esos no son defectos.
La Biblia dice que una persona con esos defectos no puede ser un pastor. Así que están totalmente descalificados. La verdad no son las sectas. Algunas sectas ni creen en la salvación. Todas las sectas tienen una o varias personas iguales o más relevantes que Jesús. No puede ser. Todas las sectas niegan de una u otra forma a Jesús. Unos dicen que no es Dios. Otros dicen que Él es Dios todo. Que no hay Padre ni hay Espíritu Santo. Otros dicen que solo Espíritu Santo. Otros dicen todo tipo de cosas y tienen libros que son similares, para ellos valen lo mismo que la Biblia y no hay nada similar a la Biblia. No hay ninguna autoridad que se pueda parar al lado de la Biblia. La verdad es Cristo crucificado. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera, no, espérese. Antes de Juan 3:16. Juan 3:14. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado con él, sino para que sea salvo por él. Y antes de ese versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego de nuevo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo viva por él. Pero dice también que el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es que Cristo crucificado es el enviado para nuestra salvación. En Juan 4, 25 y 26 está Jesús hablando con la samaritana. Y la samaritana le dice, sabemos que viene el Mesías y cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. La verdad es que Cristo crucificado es el alimento que da vida eterna. Juan 6:51 dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que come mi carne tiene vida en sí mismo. ¿Y qué es comer la carne de Cristo? Porque si decimos eso y lo dejo así, van a quedar ustedes como los discípulos allá que acabaron yéndose. Comer la carne de Cristo es creer en Él. Es estudiar la palabra. El que cree en Cristo, el que verdaderamente cree en Cristo, quiere saber más de Él y hoy solamente una fuente, la palabra de Dios. Entonces yo como Cristo. La verdad es que Cristo crucificado es la luz que ilumina el camino de la salvación. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Pero el que no cree en Cristo, ¿qué? Anda en tinieblas, está perdido, está extraviado y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, no tiene idea. En estos días estábamos, Vanessa y yo, ahí en la casa, habíamos comido, así que no íbamos a dormir todavía. Y a mi esposa a veces le da así sueño, sobre todo si está frente al televisor. Ella, la pantalla es un anestésico para ella, hace dormir. Entonces yo estoy pasando ahí en la cosa, en YouTube, y dice, a prueba de fuego, y hace rato que vi esa película, la puse. El asunto es que hay una escena donde los bomberos llegan y acaban de tener una situación traumatizante, y uno joven le pregunta a uno de los viejos, le dice, que es cristiano, le dice, ¿esto todo el tiempo así? Él le dice, ¿que estemos en riesgo? Sí. ¿Que nos encontremos con un tren? No. ¿Y a usted no le preocupa? Dije, no, porque yo sé a dónde iré, solo que no me quiero ir atropellado por un tren. Entonces viene otro y le pregunta al capitán,
¿Usted cree eso? Yo creo que cuando yo muera, yo voy me van a enterrar y ahí me voy a quedar. Entonces el capitán le dice, tú y el otro están equivocados. Es que están en tinieblas. No saben a dónde van. El único destino para ellos es la tumba. Y no saben lo que hay después de eso. Y nosotros sí sabemos. Porque Cristo es nuestra luz. Por Él sabemos. La verdad es que Cristo crucificado es la puerta de la salvación. Y hace un rato Sonivé mencionaba Juan 10:10. Y yo les confieso que los versículos del 1 al 7 son un poquito complicados. Porque Jesús le dice a los fariseos, el que no entra por la puerta del redil es ladrón y salteador. ¿De qué está hablando? Bueno, en nuestro tiempo, en nuestro entorno sería cualquier pastor que no está puesto con su mirada en Cristo es un ladrón y salteador. Cualquiera que viene a enseñar cualquier cosa que no sea la palabra, que no sea Cristo, Cristo crucificado, es un ladrón y salteador. Y luego dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, si yo me quedo con el contexto, pienso que está hablando con el pastor. Si un pastor quiere guiar a la iglesia, a las ovejas, a un lugar correcto, y estamos hablando ahora de Cristo, tiene que ir primero a Cristo. Yo para poder llevarles el pasto correcto, yo tengo que ir primero a Cristo. Y cuando yo salgo de la presencia de Cristo, tengo un buen pasto para darle a ustedes, buena comida, buena palabra para enseñar. Pero tengo que ir y entrar por Cristo primero. De otra manera, estoy perdido. Además de eso, Jesús es el buen pastor. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cómo que no dio su vida por nosotros? Él murió por nosotros. Él murió para darnos vida. Él murió para mostrarnos el camino. Él murió para que nosotros tengamos la salvación, la vida eterna. La verdad es que Cristo es la resurrección y la vida. Y es importante que se diga que es la resurrección y la vida, no solo la resurrección, porque ¿cuántos saben aquí que los que no son de Cristo también van a resucitar? Pero van a resucitar para muerte eterna. Pero los que estamos en Cristo vamos a resucitar para vida eterna. Pero para eso es necesario Cristo. La verdad es que Cristo crucificado es el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Y mire qué interesante. Empezamos hablando en Juan 4. En Juan 4 dice el Señor Jesús, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y mientras nosotros estamos en el camino, nosotros necesitamos ser verdaderos adoradores. Pero para poder adorar al Padre tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Hay gente que quiere adorar al Padre en espíritu, pero no quiere adorarlo en verdad. Gente que dice, yo oro mucho, yo alabo mucho, yo canto mucho, yo levanto mis manos mucho, pero no lees nunca la Biblia. No puedes adorarlo en verdad, porque en verdad es el que conoce a Dios, le puede adorar en verdad, pero si tú no le conoces, no le puedes adorar en verdad. Tienes que conocer a Dios. Tienes que saber quién es tu Dios, tienes que saber cómo es tu Dios. ¿Cuántos han oído o han dicho una frase como esta? Ay, es que yo no sabía. La han oído y la han dicho, ¿ah? Es que yo no sabía. Así le va a pasar a muchos que van a estar delante de Dios. Ay, Señor, es que yo no sabía. Y es que tú no leíste la Biblia. ¿Por qué no viniste a la iglesia cuadrangular de Wilde cuando te invitaron? Ahí el pastor te hubiera explicado. O tú estuviste en la iglesia cuadrangular de Wilde. Sí, pero es que yo no le entendía al pastor. ¿Por qué no le preguntaste? Porque yo escuché al pastor cuando decía, pregúntenme. Y yo escuché también al pastor explicar como muchas veces, algunos que le preguntaron 2 y 3 veces lo mismo hasta que lo entendieron. No lo entendiste porque no quisiste.
No me conociste porque no quisiste. No hay excusa. Si tú no conoces a Dios es porque no le quieres conocer. No se puede adorar a Dios en verdad si no se le conoce. Y un pocotón de gente que son supuestos adoradores son unos mentirosos. Lo único que les interesa es la fama. Lo único que les interesa es que todo el mundo lo vea allá arriba. Cantan muy bonito, pero cantan para el diablo. Porque lo que no es del Dios, el diablo se lo queda. Ah, no, es que yo estoy en la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿De qué? ¿Qué importa en qué iglesia está? Lo importante es dónde está tu corazón. Y cuando tú entras por el camino, cuando entras por la puerta estrecha y vas por el camino angosto, empiezas a estudiar y a conocer y a saber quién es Dios y empiezas a andar en la verdad, invariablemente vas a llegar a la vida que es en Cristo, a estar con el Señor, porque la vida está en Él. La verdad es que Cristo crucificado es la vid verdadera, es el sustento y la fortaleza para producir. Juan 15:1. De nuevo tenemos que volver a Cristo, a comer de Cristo, a conocer a Cristo. Déjeme echar un poquito para atrás, un renglón hacia atrás. ¿Cuánto sabe usted de Dios? ¿Conoce usted los atributos, las cualidades, las características de Dios? Ay, pastor, Dios es todopoderoso. Dios es eterno. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Porque todo el mundo dice eso, todo el mundo sabe eso. Pero ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos entienden lo que significa eso? Dios es santo, Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Déjeme explicarle algo. Mire, si la mayoría de la gente supiera y entendiera, uno, que Dios es celoso. Dos, lo que significa que Dios es celoso. No se vestirían como se visten, no hablarían como hablan, no harían las cosas que hacen, porque ¿saben qué? Dios es celoso. Y déjeme explicárselo de manera sencilla. Si usted tiene una persona celosa a su lado, usted tiene que mirar de frente. Porque donde usted mira un poquito de lado, ¿y qué está viendo? Usted nunca ha visto una persona celosa. Yo sí conozco a la gente celosa. A veces usted no está viendo nada, pero se imaginó. Ahora, Dios no se imagina. Pero se imaginó. ¿Cuándo Dios dice que es celoso? Bueno, la primera vez que Dios dice que es celoso está en Juan 20. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Dios dice, no te hagas imágenes, no te inclines ante ellas, no las honres, porque yo soy celoso. Está diciendo, y antes de eso que digo, no tengas dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que ocupa tu corazón por encima de Dios es un Dios, y Dios dice, yo soy celoso, estoy molesto contigo, porque tienes otro Dios. Y eso se deja ver en todo, en la forma en que me visto, en la forma en que hablo, en las cosas que me gustan. Ay, lo que pasa es que el pastor está muy anticuado. Quiero que sepa que Dios es anticuado. ¿Cómo que Dios es anticuado? Sí, Dios es anticuado. Déjeme decirle, a mí un día Dios me impresionó. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Ahora, ¿cuántos saben lo que significa que Dios es eterno? Sí, eso es lo que vamos a decir todos. Pero hay un elemento de la eternidad de Dios que normalmente no consideramos. Y es que Dios es inmutable. Así como era en el principio, así es en el final. No solamente vive desde siempre y para siempre, sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
no solamente es que no cambia, es siempre el mismo, desde y hasta. ¿Se da cuenta? Dios no cambia. ¿Se da cuenta que no conoce a Dios? Porque es el mismo. Lo mismo que le gustaba antes, le sigue gustando ahora. La gente moderna ya no le gusta lo de antes, pero a Dios le sigue gustando lo de antes. ¿Se da cuenta que Dios es anticuado? Y a la vez es moderno. Él es anticuado y a la vez es moderno, pero no con la modernidad del mundo. ¿Mm? Dios siempre está vigente, es como su palabra. La Biblia siempre está vigente. No hay nada que cambie ahí. La Biblia no ha cambiado nada. La Biblia, pero ella siempre está vigente. Sirve en todo tiempo. Siempre ha servido y siempre servirá. Porque es su palabra. Y la palabra de Él es como Él es. Ahora la gente dice, no, lo que pasa es que el mundo cambió, pero Dios no ha cambiado. El mundo puede cambiar todo lo que quiera. Dios no ha cambiado. Ni va a cambiar. Si tú quieres cambiar, bueno, ten cuidado. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Pedro en su simulación fascinó a los otros de la circuncisión, incluyendo a Bernabé, pero ¿quién fascinó a los gálatas? Los que nosotros hoy llamamos judaizantes fascinaron a los gálatas. Tratar de ganar la salvación haciendo obra tiene, según Pablo, dos calificativos que por cierto son el mismo y que ya les dije. Primero le dice, oh Gálatas insensatos. Tratar de ganar la salvación por obra es una insensatez, es falta de entendimiento, es tontería, es vivir como que sin sentido. Y luego le dice, ¿tan necios sois? ¿Qué es lo mismo? Es tan insensatos sois. Es la misma palabra en el original. Es el mismo calificativo. Pero nosotros lo podemos decir de dos maneras distintas, aunque es la misma palabra. Y le digo algo. Ya lo he dicho varias veces, pero lo seguiré diciendo. Cuando nosotros creemos que podemos perder la salvación por cualquier cosa, mire, por cualquier cosa que hagamos, ¿se da cuenta que es obra? Estamos pensando que la salvación es por obra. No, Dios nos salvó. Ahora, cuando Dios nos salva, dice que Él preparó obra de antemano para que nosotros andemos en ella. Cuando usted es salvo, nadie le tiene que decir a usted, compórtese así o compórtese así. Usted mismo va a ir viendo, esto no le agrada a Dios, yo no lo hago, esto no le agrada a Dios, esto le agrada a Dios. Y va viendo y va haciendo lo que a Dios le agrada porque usted es salvo. No tiene que preocuparse que si yo hago esto, que si me equivoco aquí, que si me equivoco allá, que si no hago esto, que si no... No, usted no tiene que preocuparse por eso, porque usted está viviendo para Dios. Y en el camino de Dios va a cometer errores porque es humano. Pero eso no significa que se perdió, no se perdió. Usted pide perdón y sigue caminando porque Dios perdonó mis pecados pasados, mis pecados presentes y futuros, todos fueron perdonados en la cruz del Calvario. Jesucristo cuando estaba ahí crucificado dijo, consumado es, que dice, todo está listo. Ya hizo todo lo que había que hacer, no falta más nada. Entonces los gálatas perdieron de vista la realidad. Por eso es que Pablo le dice, ante vosotros que Cristo fue presentado, ¿cómo es que dice? Presentado claramente entre vosotros como crucificados. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, Pablo se los había explicado. Y ellos dejaron que otros vinieran y les metieran ideas en la cabeza tontas. No deje que le pase eso. Es por fe y solo por fe. Es por fe y solo por fe. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Por la fe. Solo por fe. Siempre por fe. Por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Si usted no me entiende nada de lo que le digo,
por lo menos entienda que la salvación es solo por fe. Eso es todo lo que tiene que entender. Por eso fue que dije al principio, yo puedo dejar de predicar ya, porque lo dije al principio. Y Pablo viene diciendo eso desde el capítulo 1, una y otra vez, por fe, por fe, por fe. No por la ley, por fe. Una y otra vez. Dice, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y la fe, y le fue contado por justicia. O sea, a Abraham la fe, no las obras, es lo que le fue contado por justicia. Se da cuenta que no tiene que ver específicamente con la ley mosaica. Abraham nunca conoció esa ley. La ley mosaica vino 400 años después de Abraham. Él nunca supo de eso. Pero Pablo está cogiendo a Abraham de ejemplo. ¿Por qué? Porque no son las obras. No se trata de si son las obras de la ley mosaica o si son las obras de que yo hago por ahí. No, se trata de que simple y sencillamente no es por obra, es por fe. Yo no tengo que pagar mandas, no tengo que pagar diezmo, no tengo que pagar... No, eso no lo hago para ser salvo porque no sirve. Usted no se va a salvar por pagar diezmo. Nadie se salva por pagar diezmo. El diezmo es un principio bíblico y yo creo que todos debemos darlo. La ofrenda es un principio bíblico y todos debemos ofrendar. Pero no es para salvación. Nadie se salva por eso. Si usted no da el diezmo, no se va a ir al infierno por eso. Si no da la ofrenda, no se va a ir al infierno por eso. Si lo da, tampoco va al cielo, ¿correcto? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y eso lo expliqué hace un rato. Hablamos del linaje de Jesús, allá en Isaías 53:10, que dice que cuando diere su vida, entonces verá linaje. Nosotros somos del linaje de Jesús. Somos como si Jesús hubiera tenido hijos, nosotros somos esos hijos. O sea, Abraham es el abuelo, Jesús es el padre y nosotros somos hijos de Abraham. Para los judíos, si usted ve, por ejemplo, a Jacob y a Labán. Jacob se va huyendo, Labán lo alcanza y una de las cosas que le dije, los hijos son mis hijos, las hijas son mis hijas. ¿Qué? Eran los hijos de Jacob. Pero para los judíos era lo mismo. Ellos veían a toda mi descendencia, esos son todos mis hijos. Y eso es lo que ve Dios, o sea, Dios ve el linaje. Nosotros somos del linaje de Jesús por la fe. Y al ser del linaje de Jesús por la fe, somos del linaje de Abraham también. Hijos de Abraham. Entonces, dice la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Solo los de la fe. Si usted no es de fe, si no es de fe, no es bendecido con el creyente Abraham. Y aquí voy a hacer de nuevo un paréntesis. Bíblicamente hablando, la gente sí puede tener fe para lo que quiera, pero bíblicamente hablando, la fe solamente se tiene en Dios. Bíblicamente hablando, la fe está casada con la voluntad de Dios. De modo que si yo quiero algo con todas mis ganas y yo empiezo a orar y está fuera de la voluntad de Dios y aún así lo recibo, quiero que sepa que no fue por fe. Porque a veces Dios permite que nos estrellemos con nuestros propios caprichos. Nosotros queremos creer que Dios está allá arriba en el cielo esperando que le pidamos para Él decir, coge hijo, ahí lo tienes todo. Pero la verdad es que Dios está allá, dice, esperando, le dice Dios al profeta que le dijo a Asa. Dice, a mí esa frase me gusta muchísimo, me mantiene nivelado. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando un hombre que tenga corazón perfecto para con él.
No, es que Dios no me va a dar, no es que yo tengo que tener un corazón para con Él, yo tengo que buscarlo a Él, yo quiero agradarle a Él, yo tengo que vivir para Él, dice, es por mí, es por mi gloria, dice Dios. Nosotros debemos vivir para la gloria de Él, Él no va a vivir para nuestra gloria, pero Él nos va a glorificar cuando nosotros vivimos para la gloria de Él. Versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, una y otra vez, por fe, por fe, por fe. Es por la fe. Y mira, es interesante. Ese artículo la significa que es exclusivo. La fe es una cosa específica. Ciertamente en otro lugar dice por fe, pero lea el contexto y entienda. La fe es una cosa específica, es la que yo pongo en Dios para hacer la voluntad de Dios. Y a partir de ahí viene todo lo demás. La fe es como leemos allá en Primera de Juan 5, 14 y 15 creo que son, uno de los pasajes favoritos de nuestra hermana Porfidia. ¿Se lo saben? Sabemos, ahí está la hermana Porfidia recitándola ya, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho de acuerdo a su voluntad. Eso es fe. Todo esto estaba ya programado. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Obviamente esos eran ellos allá, porque acá la gente hace lo que le da la gana. Pero si usted mira, ellos se guiaban por lo que Dios era. Dios nos dice una cosa hoy y otra mañana. Y aquí el ejemplo más claro es, de nuevo, los gabaonitas que llegaron y hicieron pacto con Israel con engaños. Engañaron a los israelitas. Pero cuando los israelitas fueron a atacarlos y vieron que era la gente que había hecho pacto con ellos, ya no los atacaron. ¿Por qué? Porque aunque fuera con engaños, ellos pactaron y el pacto no se podía romper. De eso tenemos que aprender nosotros cuando nos enamoramos, nos casamos y de repente lo que pasa es que yo no sabía que ella era así. Yo no sabía que él era así. Bueno, aguántate. Empieza a buscar la manera de arreglar el asunto. Empieza a orar y a negociar y a conversar y a buscar la manera de resolverlo, porque ya hiciste un pacto delante de Dios y Dios no mira eso con agrado. Para Dios el divorcio es bien desagradable, muy desagradable. En este pacto dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? Las del pacto. Y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De tal manera que Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Eh? Y le dice, me imagino que en hebreo, no sé porque no sé, pero me imagino que en hebreo la palabra que se utiliza para simiente, hay una diferencia cuando se habla con las
simiente, porque nosotros en español decimos la simiente y pensamos en todo lo que viene después. Pero Pablo dice y señala que dice a la simiente, no a las simientes, como señalando a uno y esa persona es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos, Dios hace un pacto con Abraham y le dice a tu simiente, entre que llega la simiente y entre el momento del pacto y que llega la simiente ocurren un montón de cosas. Entre esos llega la ley. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham no lo puede romper nadie. Y tiene que llegar la simiente para que se cumpla, porque la promesa es a la simiente. Y cuando Cristo llega, la promesa se cumple porque la promesa es para la simiente. Y todo lo que creemos, lo que seguimos a Cristo, somos parte de ese mismo pacto, porque es por la fe. Y aquí mismo el versículo 7 dice, esto pues digo, el pacto previamente, mire que es una afirmación, no es una pregunta, ratificado por Dios para con Cristo, mire, ¿con quién hizo Dios el pacto? Lo hizo con Abraham. Pero dice aquí, ratificado por Dios para con Cristo, o sea, con Cristo Él ratifica el pacto, Él lo confirma. Y dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa permanece aunque la ley llegara. Entonces, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, y por esa promesa nosotros hoy somos salvos. Esto no es nada complicado. A lo mejor usted no entienda mucho del lenguaje de Pablo y todo lo que Pablo dice, no sé qué, pero una cosa tiene que entender, la salvación es por fe, no hay otra cosa. La salvación es por fe. Cualquiera que pretenda ganarse la salvación, ya sea obedeciendo la ley judía o haciendo cualquier otra cosa, pagando manda, yendo a la iglesia, dando ofrenda, lo que sea, pagando indulgencia, está perdido, no tiene ningún chance. No hay ninguna otra forma sino creer en Cristo Jesús. Es un insensato y un necio, que como ya dije otra vez, es la misma cosa, el que quiere ganar la salvación por cualquier cosa que no sea la fe en Cristo Jesús. No deje que nadie le haga creer que necesita hacer algo para ser salvo, aparte de, o para mantenerse salvo. Tiene que creer con todas sus fuerzas en el sacrificio de Jesús. Tiene que creer con todas sus fuerzas que Dios le levantó a los muertos. Y tiene que creer que Cristo va a venir. Ya Dios hizo lo que se tenía que hacer. No hace falta nada más. Entonces, pastor, ¿yo puedo vivir como me da la gana y soy salvo? No. ¿Yo puedo fornicar y tener 3 mujeres y soy salvo? No. ¿Yo puedo mentir y soy salvo? No. La Biblia dice que los fornicarios, adúlteros, mentirosos, etcétera, no van a heredar. ¿Por qué? Porque hacen todas esas cosas porque no son salvos. El que es salvo solo quiere agradar a su Señor. Y el que es salvo sabe que esas cosas no agradan a su Señor. Y como sabe que esas cosas no agradan a su Señor, simplemente no las hace. Qué fácil y qué sencillo. Hermanos, yo he llegado a la conclusión de que estoy aprendiendo, pero todavía no soy buen pastor. Estoy aprendiendo. Pero si algo creo que he hecho bien en este tiempo, es decirles a ustedes una y otra vez que la salvación es por fe. Es decirles a ustedes que tienen necesidad de estudiar la palabra y de conocer al Señor en su palabra. Ya de ahí para allá, ya yo no tengo responsabilidad. La responsabilidad la tienen ustedes. Todos tienen Biblias.
Todos tienen boca. Si no entienden, pueden preguntar. No hay en esta congregación, por ahora, ninguna persona que sea muda. No hay, por lo menos por ahora, ninguna persona que sea sorda. Así que el que no pregunta, el que no averigua, el que no estudia es porque no quiere. No tengo tiempo. Bueno, yo creo que todos ustedes son salvos, pero muchos van a tener bastante tiempo en el infierno. Si usted no tiene tiempo para Dios aquí, bueno, yo no creo que en el infierno tenga tiempo para más nada que quejarse. Hay mucha gente allá afuera que necesita de hombres y mujeres que entiendan y que superemos nuestras debilidades y hablemos de Él. Que hablemos a todo el que podamos. Eso no quiere decir que van a venir corriendo a la iglesia. Eso solo quiere decir que usted sembró una semilla y que Dios va a hacer algo con esa semilla. Nuestra tarea no es ganar las almas. Nuestra tarea es predicar a Cristo. Dios gana las almas. Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y Él puede traerlos como Él quiera. Pero usted se perdería el privilegio de servir a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? Hable de Cristo. Hable constantemente, hable diligentemente, hable forzadamente. En estos días bajé a visitar a alguien y cuando venía de regreso había otra persona sentada ahí y noté que tenía la Biblia en la mano. Y me senté y me acerqué y empezamos a hablar. Le invité a venir, pero no, obviamente no vino. Pero ojalá Dios me dé otra oportunidad esta semana y pueda encontrarme de nuevo con esa persona. Pero nosotros necesitamos entender que Dios puede hacer lo que quiera. Mire, así como la eternidad de Dios incluye este elemento que casi nadie toma en cuenta, su inmutabilidad, el poder de Dios incluye que para Dios, entonces decimos, ¿qué significa? Si yo pregunto, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? Generalmente la gente va a decir que todo lo puede hacer. Bueno, pero el que dice eso no conoce a Dios. ¿Cómo que no conoce a Dios? No, no conoce a Dios. ¿Usted sabe lo que significa que Dios es todopoderoso? Significa que para Dios todo es fácil. No simplemente que lo pueda hacer. Yo puedo poner luces. Cuando puse el foco, el primer foco que teníamos ahí en el break que dice, me disparó como 5 veces. Al final lo puse porque podía ponerlo. Pero no me fue fácil. ¿Se da cuenta? No es lo mismo que todo lo puede a que para Él sea todo fácil. Eso es lo que significa que Dios es todopoderoso. Para Él todo es fácil. Nada es complicado. Ahora yo le pregunto, no me conteste, pero nada más le pregunto. ¿Conocía a este Dios que le acabo de presentar? ¿Aquel que en su eternidad no cambia? ¿Aquel que en su todopoderío todo le es fácil? ¿O usted conocía simplemente al Dios todopoderoso que todo lo puede hacer? Al Dios eterno que vive desde siempre y para siempre, pero que no sabe si cambia o no cambia. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Y ore porque parte de los planes para el próximo año es que la iglesia tiene que conocer a Dios. Pero yo no puedo presentarle a un Dios que no conozco. Así que, a pesar de que ya conozco muchas cosas de Dios, tengo que estudiar, tengo que prepararme para poder ayudarles a ustedes a que también vayan conociendo más a Dios. Y a lo mejor me toca aprender algo de ustedes también. Porque si usted estudia, a lo mejor descubre algo que yo no sé. Entonces, vayamos preparándonos porque nosotros necesitamos conocer a Dios. Para que podamos adorarle realmente en espíritu y en verdad. Y nuestra adoración sea agradable a Dios. Póngase en pie, por favor. Antes de que oremos por